fue un médico alemán del siglo XIX. Investigó el proceso de división celular y la organización de los cromosomas en el núcleo de células de las salamandras. Acuñó el término mitosis para describir la división celular. Respuesta: se trata del médico alemán Walter Flemming, quien en 1843 estudió la estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Sus valiosas observaciones de la mitosis lo llevaron a pensar que los núcleos provienen de otros núcleos. Su descubrimiento impulsó el desarrollo de campos como la genética y la citogenética. Saturno, no me has dicho nada sobre mi modelo de cariotipo de mosca de fruta. ¿Te gusta o tiene mucho queso? Sí que se asemeja, pero ojo, no olvides que los cromosomas solo se aprecian de esa forma durante la división celular. ¡Wow! Entonces esto ya está por dividirse. ¿Y cuántas etapas tiene la división celular? En el siguiente video verás sobre ese proceso celular. Parece genial, vamos a verlo. Gracias a la capacidad de una célula para dividirse, es posible la reproducción, crecimiento y por supuesto la vida. Todo ello se da en dos procesos distintos: la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma celular en dos células hijas. Pero para conocer cómo se reproduce una célula, primero debes estar al tanto del ciclo celular y sus etapas, que también son dos: la interfase y la división celular. La interfase es una etapa muy compleja, por eso la dividimos en tres: el periodo G1, el periodo S y el periodo G2. En el periodo G1, la célula crece y en ella se realiza la producción de proteínas y ARN. Todo este proceso dura entre 5 y 6 horas. Luego comienza el periodo S, en el que la célula, al tener tamaño y energía suficiente, duplica su ADN. Todo esto en un tiempo estimado de 10 a 12 horas, casi la mitad del ciclo. La interfase termina con el periodo G2, en la que la célula continúa con su crecimiento, preparándose para la mitosis o meiosis. Este periodo dura de 4 a 6 horas. Finalizada la interfase, las células somáticas, como las del tejido adiposo, pulmonar o el óseo, realizarán la mitosis, un proceso de 4 pasos en el que la célula se dividirá en otras dos células idénticas. Aquí encontramos 4 pasos: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, el nucleolo desaparece y las fibras de cromatina comienzan a enrollarse y los cromosomas se vuelven visibles. Cada cromosoma duplicado se aprecia como dos cromátides hermanas unidas por el centrómero. La membrana nuclear se desorganiza y los centrómeros van hacia los polos de la célula unidos por el uso mitótico. En la metafase, los cromosomas se alinean al centro de la célula, en una zona llamada línea ecuatorial o placa metafásica, sobre el uso mitótico. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan súbitamente. De esta forma se dirigen dos mitades iguales a cada lado de la célula. Al final de la anafase, los extremos de la célula tienen conjuntos iguales y completos de cromosomas. En la telofase reaparece una membrana nuclear y se ven dos nucleolos hijos en cada extremo. Los cromosomas se vuelven menos condensados. La mitosis, como división de un núcleo en dos núcleos hijos, está completa. Finalmente viene la citocinesis, o división de la célula en dos células hijas, cada una con su propio núcleo. La mitosis como tal es un proceso rápido que puede tardar menos de 1 hora. Piensa en eso cuando tu cuerpo esté curándose de un corte o raspón. En las células germinales, que dan origen a los espermatozoides en el caso de los hombres y los óvulos en las mujeres, se da un proceso de división diferente, denominado meiosis. Este tipo de división celular es importante porque genera diversidad genética en las células hijas. No crea 2 clones como en la mitosis, sino 4 células con carga genética distinta y reduce el número cromosómico a la mitad. ¿Te imaginas si un óvulo o un espermatozoide tuviera 46 cromosomas?
En el momento que se unieran para formar un nuevo individuo, este tendría 92 cromosomas. Por eso, para que un bebé tenga 46 cromosomas, tanto el óvulo como el espermatozoide deben aportar 23 cromosomas cada uno. Veremos más detalles sobre cómo la meiosis participa en la reproducción sexual en el siguiente capítulo. Isaac, ¿ya sabes en qué fase está tu célula de la mosca de la fruta? Si no me equivoco, está en G2, sí. Terminando la fase G2. Y le seguirá la profase de la mitosis, donde se divide la célula y se crean los clones. Este tema me ha encantado y estoy tan orgulloso de lo que he hecho que voy a... ¡Uy, se me acabaron los palitos de queso! ¿Qué querías hacer? Quería hacer más, pero creo que me voy a ir a comprar más palitos de queso, ¿sí? Ya Está vengo. bien, Isaac. Ve rápido, por favor. El núcleo de la célula donde encontramos los ácidos nucleicos ADN y ARN están divididos en una serie de elementos conformados por la envoltura nuclear, el nucleoplasma, la cromatina o cromosoma dependiendo de la etapa de la célula, los poros nucleares y el nucleolo. La reproducción celular se da en dos etapas: la interfase, que comprende el crecimiento de la célula, y la duplicación de su ADN, dividiéndose en los periodos G1, S y G2. La mitosis en el caso de las células somáticas tiene 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Por otro lado, la meiosis se da en las células sexuales y tiene por objetivo asegurar la variabilidad genética y reducir el número de cromosomas a la mitad para producir un ser vivo. Saturno, ya me tengo que ir, pero no te preocupes. Yo voy a estudiar todo lo que hemos aprendido hoy y la clase pasada. Células y núcleos, no te preocupes. Pero voy a dejar esta maqueta acá, que me quedó bien bonita, para que nadie le haga daño y se quede ahí perfecto. Muy bien, Isaac. Y es que el núcleo se encuentra el componente más increíble de la célula, el ADN. Sí, no te preocupes, voy a repasar todo lo que sea necesario. Nos Muy vemos. bien, Isaac. Chao, Saturno, chao. Cuídate mucho.